Dios está haciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los que comienzan a vernos a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook, declaramos también bendición sobre cada uno de ustedes. Declaramos que este tiempo donde oramos por las peticiones, por los enfermos, un milagro de Dios se desata. Lo seguiremos diciendo. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de lo imposible que lo convierte en posible. Y esta noche nos ponemos en acuerdo en esta hora en el Espíritu, acuerdo de propósito, acuerdo en nuestra oración. Venga, deposite su petición, pero cuando vuelva a su asiento, vuelva diciendo: algo Dios comenzó a hacer, algo ya Dios está haciendo. Yo sé que hay gente, hermanos, que lo creemos de todo corazón, que esperamos este momento porque sabemos al Dios que le servimos, al Dios que adoramos, al Dios que honramos. Vaya a su asiento y vaya diciendo por el camino: yo sé que algo ya Dios comenzó a hacer. Yo sé que algo ya Dios comenzó a hacer. Algo comenzó. Vamos, venga, en el nombre del Señor. 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 Él abre camino en el desierto. Él abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. La bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Vamos, venga en el nombre del Señor y vaya diciendo: algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo en el nombre de Jesús. Prepárese que vamos a empezar a orar. Prepárese, aleluya, aleluya. Hay una atmósfera poderosa. Todo está preparado para el milagro. Todo está preparado para el milagro. Acérquese, venga en el nombre del Señor. Vamos, le doy unos segundos más. Unos segundos más en tu casa. Unos segundos más. Creemos de todo corazón que algo se desata. Se abren los cielos. Se abren los cielos a favor de la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levante su mano y declaramos en esta hora, en unidad de propósito, en unidad del Espíritu, Señor, reconociendo quién tú eres. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Para ti no hay nada imposible. Por lo tanto, este pueblo cree firmemente que para los que creemos todo es posible. Si podemos creer, Señor, todo es posible en esta noche. Todo lo imposible comienza a formarse en lo posible, Dios. Y se levantan testimonios de sanidad. Declaramos sobre cada cuerpo enfermo en esta hora. Sobre el cáncer enviamos una orden a través de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Los que están en la casa, los que están allá en el hospital en intensivo, los que están en un lecho de muerte, declaramos una palabra de sanidad. La Biblia dice, tú dices en tu palabra, Señor, y lo afirmamos esta noche y lo reafirmamos, que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados, Señor, y creemos en esa palabra, creemos en tu poder. Por lo tanto, enviamos tu palabra de sanidad. Alguien que declare sanidad sobre los cuerpos enfermos. No importa el nombre, no importa la condición, no importa los síntomas. Ahora mismo, no importa el diagnóstico, enviamos una palabra de sanidad. Eres sano, eres sano, eres sano. Los deprimidos son libres ahora mismo. Todo el que está en depresión es libre ahora mismo. Todo el que necesita salvación es libre. Vamos, levante su mano y declara una palabra, un sonido de liberación. Enviamos liberación a tu casa, enviamos liberación a tu ciudad, enviamos liberación a tu nación, enviamos liberación a Puerto Rico, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y yo digo amén.
manita y dele gracias al Señor porque nos dio un día más de vida, porque estamos en su casa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Salude por lo menos a 2 o 3 y dígale: si no fuera por mí, tú serías el más bello hoy. Aprendí. Bienvenidos todos a la casa del Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ahora sí, qué bueno. Eso le sacó a todos una carcajada. Qué bueno. Pueden tomar asiento. Gracias, jóvenes bellos y preciosos. Estamos bien contentos, bien felices de estar en la casa del Señor. Estuvimos ministrando en Baton Rouge, Luisiana. Llegamos el martes y llegamos el lunes, ¿verdad? Fue el lunes en la noche, sí. Y ahí tengo algunas fotos que quisiera compartir con ustedes. Esta hermana que acaban de ver, ella empezó a llorar, ella no podía creer que me conocía, su hija estaba llorando. Y la gloria a todo es del Señor, ¿verdad? Pero uno ve tantas personas lindas. Ahí estuvimos con Samuel Hernández ministrando, te mandó saludos, Alwin, y dijo que eso sigue. Tuvimos también el privilegio, anhelábamos ir a visitar y conocer personalmente a Jimmy Swaggart. Y pudimos ir a saludarlo, nos recibieron con mucho amor, ya que yo estuve ministrando juntamente a su nieto. Y ahí estamos en los estudios, nos llevaron a ver todo, mire qué hermoso. Esos son nuestros apóstoles de Baton Rouge, que están haciendo un trabajo extraordinario. En sus oraciones, cúbranlo. Ya ese es el templo, ahí está toda la familia Swaggart, el que está al lado del pastor apóstol Pablo, es Jimmy Swaggart. Ahí está la esposa, ahí está Donnie y su hijo, el de la extrema derecha, y su nieto es Gabriel, ¿verdad? Gabriel. Y Guillermo e Idalia, que son los que están allí radicados. Ahí todo el mundo, hermano, bien bonito, fue algo, mucha gente. Esa es la iglesia, mire qué hermosa, una iglesia hermosa. Es esta iglesia más pequeñita, pero todo es senda antigua. Verdaderamente que ellos, mire qué belleza. Eso fue sábado porque ellos aprovecharon, hicieron aniversario, hicieron Débora, hicieron congreso. O sea, ¿qué no hicimos? Estuvimos ministrando viernes, sábado y domingo. Y después en la noche nos fuimos al culto de Pastor Jimmy Swaggart por la noche. Estamos bien agradecidos de lo que Dios hace y sus oraciones. Gracias. Al nombre del Pastor Pablo y esta servidora, muchas gracias, porque estamos haciendo el trabajo que el Señor nos llamó a hacer. Y entre tanto, esto sigue aquí en Victoria. Hoy estuvimos en la mañana, agradezco a Dios el que se escogiera la senda antigua. Nuestra hija, la hermana Marán, ella es la que está a cargo de bases de fe en Toalta. Y hoy vinimos, gracias pastores, de verdad que hay que amarlo. Ustedes son, a pastores y Isaac, vinieron un grupo de hermanos, a las 5:30 estamos aquí, gloria a Dios, los pastores desde Las Piedras también, y vinimos a orar con el alcalde y una gran delegación del municipio de Toalta. Cuando se busca al Señor, Dios se glorifica, hermano. Así que sigamos cubriéndolo, todavía quedan, ¿verdad?, días en diferentes congregaciones. La hermana Marán es quien ha estado haciendo toda esta labor extraordinaria y damos gracias a Dios por el alcalde de Toalta y todos los alcaldes que tienen este tiempo de oración, 21 días de oración y ayuno en diferentes municipios. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La sabiduría viene de Él. Así que damos gracias a Dios por eso. También hoy el tabernáculo que nos predicó nuestra líder Maritere Vázquez. Oiga, y se están dando los tabernáculos en el Imperial Precioso. Se están dando allá, hay mucho espacio, muy, muy cómodo también. Estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo. Y por allí había Nicolás, sube Nicolás, evangelista, salúdanos. Este joven sube en confianza. Él está bajo la cobertura, casi nunca lo veo, pero como él es evangelista, pues él vive en la Florida. Pero me escribió, pastora, ¿cuándo hay culto? Y yo dije que ya no hay mascarilla, gózate, hijo. Gloria a Dios. Te saludo, te bendigo. Saluda, dile todo lo que Dios está haciendo. Seguro que sí. Dios les bendiga, amados. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Amén. Nos gozamos, ¿verdad?, de
de todos los viajes que el apóstol y el apóstol Pablo también siempre tienen. Estamos ahí siempre al pendiente. Amén. Y siempre, una que otra vez, siempre testeo y todo. Pero estamos haciendo una labor extraordinaria allá en Brandon, Florida, ayudando diferentes acciones sociales. En mi profesión es de trabajo social, así que unimos eso con el ministerio y ahí estamos laborando. Amén, ayudando lo que son los deambulantes, trayéndolos a la congregación, dándole las necesidades que ellos tienen físicas, pero también espirituales. Amén. Y no tan solo a ellos, sino también en lugares donde es bien complicado entrar para algunos. Pues ya en Puerto Rico, como es algo normal para nosotros, muchas congregaciones se sorprenden, pero ya nosotros estamos, como decimos en Puerto Rico, librados de espanto, ¿verdad? Y entramos a esos lugares donde hay mucha droga y todo esto, y hacemos la labor. Amén. Así que felicito también a los que lo están haciendo aquí. Sigan hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe. Amén. Seguimos en contacto. La paz de Dios. Qué bueno verte, evangelista del Señor. Tu esposa me saluda. Y a todos en Brandon, en la Florida, en Brandon, allá están. Así que son mucha gente que están haciendo tantas labores lindas. Y lo importante es que se esté trabajando y haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No hemos orado por Ucrania. Yo creo que esto ya se está llegando a su final, Dios mediante. Hoy fueron conmovedoras las palabras del presidente de Ucrania. Sabemos que no otras personas no han intervenido militarmente porque realmente las cosas se pondrían mayores. Pero dentro de todo esto, anoche nuestra hermana Ibe Francisco estuvo expuesta a un taller de misiones en la iglesia del pastor Félix, que es Félix Rodríguez Smith, hermano de nuestro hermano Hernán, y estaba un pastor de Ucrania que dirige una misión y 200 y pico de pastores. Y dice que en medio de todo esto hay un evangelismo masivo y miles de almas están viniendo a los pies de Cristo, que cruzan de Ucrania a Polonia y lo primero que piden son pastores evangélicos. ¿Por qué? Porque Ucrania durante el año 2000, desde el 2014 en adelante, ha habido evangelismo masivo y mucha gente pues no ha querido aceptar al Señor, pero en medio de esta crisis están abriendo su corazón a Jesús. Así que, hermano, Dios no ha perdido una batalla y lo que no entendamos tenemos que ponerlo todo en oración, pero la victoria es de Cristo. Así que vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar por Ucrania y vamos a clamar por Ucrania y vamos a pedirle a Dios que toque el corazón de este presidente, que a este dictador, que nosotros tenemos que agradecer la libertad que tenemos en este país, reconocer que es una bendición, que imperfecto como es, todos los gobiernos lo son, porque mientras esté la mano del hombre hay mucha imperfección. Pero en medio de eso tenemos una libertad en la que Cristo nos ha hecho libre. Y nuestra oración es por más de 3 millones, es decir, toda la población de Puerto Rico, cruzar la frontera e irse del país. Es serio. Pero tenemos un Dios grande y poderoso, que no tiene trato con los boricuas ni con los americanos, que tiene trato con la humanidad, que murió por todos. Así que Maritere, sube, hija, te quedan fuerzas, yo sé que sí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es real y todopoderoso? Felicito a Wilhelm, el millonario de la senda, porque estuvo celebrando con su amada, y te felicito por ese tiempo que escoges con tu esposa. Es un tiempo maravilloso. Sigue hacia adelante fomentando eso. Adelante, hija. Padre bueno y Dios eterno, entramos todos en el poder del acuerdo y nos hacemos uno delante del trono del Señor y gemimos delante de tu presencia, Señor, y te presentamos Ucrania, los que permanecen allí, los que han salido porque siguen siendo de Ucrania. Y en esta hora te pedimos, Señor, tú que eres el que conoce los corazones, tú que eres el que conoce los pensamientos, entra en lo más profundo de todos los que están envueltos, Señor, en esta situación. Cambia los corazones,
Cambia los pensamientos y alinea, Padre bueno y Dios eterno, todo lo que sea necesario conforme a tu voluntad. En esta hora, Señor, nosotros creemos que tú eres Jehová de los ejércitos, que tú no has perdido una sola batalla y que tampoco vas a perder ninguna en este tiempo. Padre, nosotros lo ponemos todo delante de tu trono y creemos que lo que para nuestros ojos es imposible, para ti ya es posible. Y nosotros creemos, estamos creyendo, Padre bueno y Dios eterno, en esa palabra que dice que todo obra para quién, para aquellos que te amamos. Y nosotros creemos, Señor, que tanto las familias de Ucrania como las familias de Rusia y las familias de todas las naciones a través del mundo entero tendrán que reconocer que tú eres Jehová, que tú eres Señor de señores y que lo que nosotros los hombres no podemos resolver, tú lo puedes resolver y tú lo puedes alinear. En esta hora nosotros creemos, Señor, que donde hay dolor enviamos una palabra de paz y un bálsamo de tu amor. Para que aquellos lugares, Señor, y aquellas familias que en esta hora han sido, Señor, separados, que han perdido seres que aman, que no conocen quizás dónde están parte de sus familiares, que en esta hora tu consuelo, Señor, se allegue a cada uno. Ay, Señor, gracias. Que tu consuelo se allegue a cada una de esas familias. La familia de Ucrania, las familias de Rusia. Señor, los que están distribuidos a través de todas las naciones. Que en esta hora haya un encuentro con el Señor de señores y el Rey de reyes. Con nuestro Señor y Salvador. Y ponemos delante de ti, Señor, los presidentes de ambas naciones. Señor, si alguien conoce los pensamientos y si alguien conoce lo que conduce a los seres humanos a las conductas, Padre, que asumen, eres tú. Y nosotros clamamos en esta hora en el nombre de Jesús para que le hagas una visitación, Señor, allí en sus habitaciones. Allí donde ellos, Señor, no se pueden resistir, donde no haya nadie y puedan tener un cara a cara contigo y puedan conocer de tu amor, puedan conocer de tu paz, puedan conocer de tu gozo y puedan conocer, Señor, que allí donde ellos han perdido ya, Señor, la noción, allí donde ellos ya no entienden cómo resolver lo que ellos mismos han formado, que lo entreguen todos a los pies del Maestro, Señor. Nosotros creemos, Padre, gemimos y declaramos que lo que hemos vivido es una oportunidad para que las naciones de toda la tierra rindan su adoración, se rindan en arrepentimiento y se levanten en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! Voy a pedir que todos los varones pasen delante, todos los hombres de la casa. Vayan preparando, porque nosotros, ya mismo voy a predicar, pero lo importante es que hoy, hija, te bendigo, es que nosotros podamos reconocer quién es el Rey a quien servimos. Y no importa lo que estés atravesando, no importa la lucha, la batalla, lo que viene es mayor que lo que tú te hayas imaginado. Todo pensamiento de Dios para ti es de bien y de paz para que alcance el fin esperado. Te vi con los guineos, Ángel. Dios mío, ¿qué es eso? Unos racimos gigantes. Vamos, tócale el hombro al que está a tu lado y dile, vamos para adelante. No te limites, lo que viene es grande. Y tienes mi hombro para apoyarte. Y tienes mi hombro, vamos a adorar al Señor. A ver si es verdad que estos muchachos saben adorar. Y saben danzar y saben... ¡Ay, santo, pastora! ¿Pero y esto qué es? Cantaremos celebrando su poder. ¡Aleluya! Celébralo de día también. La alegría de caballera bacaya. Como el que va con la flauta. ¡Aleluya! Al monte de Jehová.
celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. ¡Vamos! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. ¡Vamos, adorando! El poderoso de Israel. ¡Oh, sí, Él Señor! es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Él es el que está contigo. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Poderoso de Israel. El poderoso. Poderoso de Israel. Eso. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El que camina contigo. El poderoso de Israel. Eso, Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Alegría. Al poderoso de Israel. Santo. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la Vamos a flauta danzar. al monte de Jehová. Practica, Celebraremos en el su cielo vamos a poder. danzar. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. Vamos. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Presencia de Dios. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Santo. Israel. Eso es. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Ricardo, Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Adórale. Porque Él es el que camina contigo. Aleluya. Tú no estás solo. Él va con nosotros como poderoso gigante. Celebra su presencia. Celébralo. 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 Irra bashanda la bajaya. Oh, Él habita. Irra bashanda. Suéltate, hombre de Dios. Disfruta su presencia. Disfruta. Disfruta. Danza para Él. Shakata la bajaya. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. poderoso. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Habrá algo imposible para Dios. Nada, 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 nada. ¡Ey, santo! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Eso! No me avergüenzo de danzar para ti, Señor. Como David tampoco se avergonzaba. Honrarte, aleluya.
David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David danzaba. David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David danzaba. ¿Dónde están los David de Dios acá? ¡Oh! Cantaré para ti, Señor, y danzaremos. No quiero que se me queden sin aliento. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Necesitamos sacar este tiempo, esta casa. Desde la carpa nosotros danzábamos así. Y ahora estamos muy cómodos. Hay que danzar también. Amén. Pueden ir a sus asientos. Gloria a Dios, qué lindo. Aleluya. Nos preparamos para honrar al Señor a través de... ahí los veo. Están disimulando, haciendo... Pero muy bien, muy bien. A Dios le agrada que le adoremos. Aleluya. Respiren, respiren. Dios es bueno. Cuéntame. No, pues que ellas siempre están danzando. Pues está bien, está bien. Ay, un vocero de las niñas de la casa. Vamos a honrar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo quiero dar gracias, porque hasta aquí meditaba, fuimos al canal de televisión del hermano Jimmy Swaggart y yo me quedé con la boca abierta de ver su edificio y de ver toda la programación y todos los equipos y todo el personal. Y ellos hacen un maratón mensual, una semana, cada mes, porque necesitan recoger $5 millones mensuales. ¿Sí? Y la operación de ellos es más de 10 a 12 millones mensuales. Y yo decía, wow. Y yo decía, Señor, con poco, con mucho, tú nos has bendecido y podemos mantener al aire esa programación para la gloria del Señor. Pero yo quiero que usted mantenga siempre en sus oraciones la cadena CTNI. Porque ya tenemos ¿cuántos años? ¿2? 22. Y los equipos hay que reemplazarlos. Hay gente aquí que le han cambiado la rodilla y las cosas, porque él hace. Pero los equipos, ay padre, eléctricos hay que reemplazarlos también. No se sienta mal si usted es uno de esos que ya está nuevo, lo tiene nuevo otra vez, 0 millas. Aleluya. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y agradezco al Padre todas sus bendiciones. Y mi oración es que Dios lo bendiga a usted cada día de tal manera que usted sea fiel con su diezmo y su ofrenda para que el trabajo que nos toca hacer de evangelizar, de predicar a través de ese medio. ¿Cuántos tienen programación aquí en la cadena? AD. Las mujeres, hermanos, tenemos sí. Y cada programa tiene miles de seguidores. Y gente que está pendiente desde Argentina, desde Europa, que tienen mucha necesidad de Dios. Así que siempre lo digo para que yo me quede así como con los ojitos cuadrados. Ver 5 o 6 habitaciones de edición. Bueno, y Pablo me dice, no hemos hecho nada. Yo, amén. Estamos empezando. De verdad que fue impresionante. Y ver al pastor Jimmy Swaggart, que tiene 86 años, que va a las 5 de la mañana y se va a las 3 de la tarde todos los días. Porque su pasión es predicar. Qué lindo, ¿verdad? Hay almas que ganar. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Porque podemos predicar tu palabra, no solamente cada uno de nosotros, nuestra calidad personal, contratados, con testimonio, donde quiera que tú nos das la oportunidad, sino que esta casa tú le has dado la bendición de tener misiones, de tener
iglesias hijas en muchos países, pero también de tener una cadena televisiva satelital. Señor, que sabemos que hay muchas cosas que todavía necesitamos adquirir, pero las vamos a adquirir en tu nombre, Señor. Pero tú vas a suplir siempre conforme a tus riquezas en gloria. Y te damos las gracias por ese privilegio que tiene la Senda Antigua. Esta casa que tú le entregaste porque confiaste en nosotros. Nos ha entregado ese sistema televisivo, la radio, Padre, también a través de internet, que está llegando a tantas miles de personas. Gracias por todos los que están conectados ahora, Señor. La gloria es para ti. Tú sigues salvando, que nosotros, Señor, haremos nuestra parte y tú vas a hacer la tuya. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a pasar y traer su mejor ofrenda a Dios, porque Él bendice al dador alegre. La situación que estamos atravesando ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. Siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada. Tú y yo somos tu iglesia, clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por todos los siglos de los siglos, sobre toda nación, sobre toda creación. Tú eres rey. ¡Aleluya! Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias por el gran privilegio de poder adorar tu nombre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Saludamos con mucho cariño a toda la audiencia radial y televisiva
y los que también están a través del internet. Recordándoles que este viernes todos los empresarios de la casa tienen una reunión, ¿verdad? Un meet and greet con su pastora y del ministerio empresarial en el canal CTNI, será a las 7 de la noche. Y quiero hablar sobre restaurar el altar de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. El hombre de hoy necesita más que nunca mantener el altar de Dios. Si no lo tiene, reedificarlo. Que es un lugar de encuentro con nuestro Hacedor. Y lamentablemente en un tiempo que vivimos tan acelerado, ha sido un área donde muchos la han descuidado. El enemigo le ha sembrado tristemente la idea de que el hombre puede depender de otro hombre sin necesidad de depender de Dios. Y no hay una mentira más grande que esa. Jesús dijo, sin mí nada podemos hacer. Tengo un danzor acá que se quedó pegadito, déjalo tranquilo. Aprendamos de él. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes, para que no nos llenemos de ansiedad, ni nuestro corazón se turbe en un tiempo como este, donde hay tantas noticias simultáneas, terremotos, guerras, hambre, situaciones, corrupción, gobiernos que no pueden, tratan pero no pueden alcanzar todas las metas que se han, ¿verdad?, diseñado para ayudar a la humanidad. Realmente no han podido lograrlo. El tiempo es de buscar a Dios, es tiempo de reconocer su grandeza, su poder. Por eso cuando pasamos a los varones y cantamos, Él es el poderoso de Israel, estamos haciendo una declaración, un decreto de dependencia absoluta del Dios del cielo. Desde los orígenes del hombre, el altar se ha constituido en el lugar de encuentro con Dios. Desde el comienzo de los tiempos, quienes reconocieron a Dios en su caminar, le levantaron altar a Dios. Génesis 4:26. Si es tan amable mi asistente, para que podamos, ¿verdad?, establecer un fundamento con lo que vamos a estar compartiendo hoy del altar de Dios. En Génesis 4:26 dice la poderosa palabra del Señor. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El altar se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Génesis 8:20. Rapidito. Génesis 8:20. Gracias, Jesús. Y dice ahí, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Cuándo es que Noé edifica este altar? Manténgalo ahí. Cuando se da cuenta de la bendición tan grande de permanecer vivos después de un diluvio que destruyó la humanidad. Cuando se da cuenta que ha tenido el privilegio de haber oído la voz de Dios y seguir sus instrucciones de levantar un arca, para muchos una burla, para muchos tiempo de locura, porque nunca había habido necesidad de mucho menos un arca tan grande, y que nunca había llovido de arriba hacia abajo. El agua subía como rocío para humedecer la tierra y que diera sus frutos. Así que a Noé por casi 100 años le dijeron loco, que estaba desquiciado. Pero cuando finalmente hay el diluvio, se cierra el arca, Noé permanece todos aquellos días en aquel arca y finalmente sale. Lo primero que hace es que levanta un altar de gratitud, un altar a Dios. Y no le importó que no había más animales, solo los que él tenía en el arca, de darle lo mejor a Dios para hacer aquel sacrificio. Verso 21. Y percibió olor grato, y dijo Jehová en su corazón, por causa de este altar, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Verso 22. Mientras la tierra permanezca, y bajo esas primicias o premisas estamos tú y yo todavía. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. O sea, la siega, la siembra y la ¿qué? Y la cosecha. Así que todo lo que usted siembre, ¿qué dice?
tiene cosecha. Pero lo dice ahí, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, y el verano y el invierno, el día y la noche. Gracias, Señor. Esa promesa la hizo Dios después de ver un altar. Capítulo 12 de Génesis, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y después de esa palabra, ¿qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aleluya. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente. ¿Y qué hizo Abraham allí? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Nosotros ya no tenemos que ir por ahí levantando piedras y buscando animales para levantar un altar. Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, y estoy estableciendo un fundamento bíblico, porque todo lo que se hable tiene que estar basado en las Escrituras, porque el cielo y la tierra pasará y la idea del hombre no pasará. No, el cielo y la tierra pasará, pero lo que dice esta palabra no pasará. Y si estamos en tiempo de escuchar palabra, de oír la palabra y de edificar nuestra vida en la palabra, este es un tiempo. Yo escuché a alguien decir hoy, alguien me mandó un mensajito y me envió esto y yo dije, no puedo creerlo. Digo que Judas se había salvado. Y yo dije, pobrecito, no leyó la Biblia. Juan 17 dice que no se perdió ninguno de los que Dios le había entregado a Jesús, sino uno, el hijo de perdición. El que no lee la Biblia se puede creerlo porque lo dijo bonito, lo dijo hasta con unción. Tenga cuidado, hermano. Hay cosas que van a parecer bonitas, pero todo tiene que pasar por el sedazo de la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. ¿Pero por qué? Porque el profeta de parte de Dios se lo había dicho. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Todo el que se llamaba profeta, fuera de Dios o fuera de los Baales, tenía que ir a esa convocatoria, porque lo había dicho el rey Acab. Pero como qué poder y qué influencia tiene un hombre que tiene un altar con Dios. Qué poder y qué influencia tiene una mujer que tiene una relación con Dios, que le habla a los reyes y tienen que obedecer. Alaba. Que le haya las autoridades y los gobiernos y tienen que obedecer y escuchar la voz de Dios. Y eso hay que recuperarlo. Por eso no tenga temor de nada, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Elías era perseguido porque por su palabra se habían cerrado los cielos. Y era perseguido, lo querían matar. Pero aparece Elías, alaba, cita al rey. Y lo que le dice, mira, reúneme a todos los profetas allí. ¿Qué clase de autoridad? Lo más que me gusta es que acá no hizo nada. Digo, sí, está bien. Y mandó el aviso, gloria a Dios. Es que cuando tú hablas de parte de Dios, hasta el infierno tiene que obedecer. Hasta el diablo tiene que someterse a lo que tú dices de parte del Señor. Aleluya. Entonces ahí está la convocatoria. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. En otras palabras, el pueblo se había adoptado la doctrina jezabélica. La gente piensa que Jezabel es porque se maquilla, se pone arete, por favor. Ella usaba antimónicos, que eran los maquillajes de aquel tiempo. Y era una mujer que atraía a los hombres con todo el fin de persuadirlos para que cayeran de la gracia. Pero más que todo, Jezabel es el espíritu de idolatría que ha caído sobre la humanidad. Escúchelo bien. Así que Jezabel había hecho y provocado, había convencido a Acab, escuche bien, de seguir su Dios y levantar lugares altos a los dioses de paganos, de Baal. Pero Jezabel había ejercido tal influencia aún en el pueblo de Dios, que aunque quizás no se doblaban a los Baales, pero tampoco mantenían ordenado el altar de Dios. ¿De qué vale que tú vengas a una iglesia y tú, para cumplir, ponche, voy el domingo?
Alaba. Y me vieron los hermanos, me saludaron. Pero verdaderamente no hay un altar en tu vida que tenga fuego de Dios, que provoque que el infierno retroceda para que tengas autoridad. No se trata de parecer, porque aquel era pueblo de Dios, pero no tenía autoridad. Habían perdido toda influencia, porque habían dejado que el espíritu jezabélico penetrara en ellos. Y aunque quizás no adoraban a Baal, pero tampoco adoraban a Dios. Santo. ¿Qué pasó? Las posiciones neutrales, hermanos, son tan peligrosas como las que obedecen al enemigo. Llegó la hora de ser luz. Llegó la hora de ser verdaderos adoradores. Jesús le dijo a aquella mujer: el Padre busca adoradores. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque llegó esa hora y la hora es. ¿Dónde están esos adoradores? Claro que es usted, hermano. Yo estoy contenta que es usted, gloria a Dios. Estamos contentos aquí. En medio de todo estamos en victoria siempre. Mira lo que dice. Pero esto es un gran desafío de parte de Elías. Y Elías volvió a decirle al pueblo que no respondió. Hermano, miren el silencio, ¿ve? Cuando se hace silencio, se está aceptando. Mira lo que dice: si Jehová es Dios, síganle, y si Baal es, ítem por él. ¿Y qué dice? ¿Y el pueblo qué hizo? No respondió nada. Eso era para decir, no, Jehová es Dios, y no hay otro. No, ellos estaban ya en neutro. Cuidado, que el enemigo le gusta que tú pierdas fuerza, que tú pierdas, que como que tú vayas cediendo y que nada es nada y que todo está bien. No. O es blanco o es negro. Las zonas grises aquí no sirven. Bueno, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Y él le dijo: invoquen luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Hermano, ¿a quién se dirigía Elías? Al pueblo de Israel. Y todos dijeron que estaba bien. Cuando hay dudas, permitimos unas cosas. Por eso es que Dios quiere que tú estés clarito, como dice Pastor Ariel, clarito. Y que tú sepas en quién has creído, aunque no estés viendo respuesta ahora. Pero tu respuesta viene de camino. Tu milagro ya fue concedido en la eternidad por el Dios a quien tú le sirves, y lo vas a ver manifiesto. Yo creo que somos una atracción a todas las bendiciones que Dios dijo que son nuestras, pero debemos creerla y tener convicción de ello. Aleluya. Pero mira lo que dice. Entonces el pueblo respondió: bien dicho. Y usted ha leído esta lectura, yo te la estoy repasando. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan el buey que quieran, prepárenlo ustedes, denle la prioridad. Pues qué bueno es cuando la gente de Dios sabe quién ha creído y quién es Dios. Aleluya. Pues ustedes son más, invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Escuche esto: desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos saltaban cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en voz alta, porque ese Dios de ustedes quizá está meditando, o está trabajando, o va de camino, o tal vez duerme. Hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces, se cortaban con cuchillos sus cuerpos y con lancetas conforme a su costumbre. La costumbre era cortarse, marcarse,
tatuarse, ay santo, para hacer sacrificio en sus cuerpos para adorar a sus dioses. Pero dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. ¿Pero qué pasó? No hubo ¿qué? Ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¿Por qué no? No es que el enemigo no exista, pero ante un desafío entre Dios y el enemigo no se va a manifestar. Se lo voy a repetir. El diablo sabe el palo que trepa, como digo yo. Cuando está Dios, el infierno no puede manifestarse. Por eso es que usted tiene autoridad para atar y desatar, para reprender, para mandar a callar. A mí me gusta eso. Saber que tenemos ese poder. Hermanos, se cansaron de gritar, de romperse el cuerpo, de hacer 1000 cosas y no pasó nada. Entonces, Elías le dijo al pueblo: acérquense acá un momentito todos. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba como, no le oigo, ¿cómo estaba el altar? No pretendamos que en un altar arruinado descienda fuego. No pretendamos que en un altar que no se visita descienda fuego. Dios nos está llamando a volver a poner en orden el altar individual de cada uno de nosotros, porque Dios está queriendo hacer milagros y prodigios como nunca antes. No solo platificación de muela, Dios va a sanar huesos, Dios va a levantar a los muertos, Dios se va a glorificar. El altar de cada uno debe estar ardiendo, aleluya, en la presencia del Señor. Dele gloria al Señor. ¿Cómo estaba el altar? Estaba arruinado. Con razón el pueblo estaba como en ese letargo. Hermanos, no podemos permitir que ese letargo nos tome a nosotros. Tenemos que sacudirnos. A veces nos quiere llegar el cansancio extremo y queremos que no podemos meditar en el Señor. Llegó la hora de meditar en la mañana, al mediodía, en la tarde. Llegó la hora de invocar el nombre del Señor. Llegó la hora de adorarle en espíritu y en verdad. Más cuando vemos que todas estas señales están presentes. Dios está sacudiéndonos para que despertemos y podamos salvar todas las vidas que podamos con nuestra palabra y con nuestros testimonios. Llegó la hora de predicar a Cristo, porque los campos están blancos, listos para la siega. Aleluya. Como decía Alia Bashea, el salmista. Llegó la hora de proclamar. Y Jesús dijo más. Los sembradores siembran y saben cuándo van a cosechar. Pero ya no hay que esperar los meses de la cosecha, porque llegó el tiempo de la cosecha. Es tiempo de levantar nuestra mirada y ver la necesidad que hay. Gracias, Jesús. Yo veía a aquellos hermanos allá en Baton Rouge. La mayoría de los hermanos son de Honduras. Hay nicaragüenses, hay mexicanos, guatemaltecos, del Salvador, prácticamente de esa área de Centroamérica. Y hay que ver, hermano, con la pasión que sirven y con la alegría que sirven. La mayoría no tiene documentos legales. No pueden tener una ciudadanía americana. Pero por milagro del Señor, era el testimonio que me daban. Pastora, nosotros hemos creído a Dios y la mayoría hemos comprado casas, tenemos trocas, tenemos empresas, tenemos negocio. Y yo dije, pero ¿y cómo es eso? Porque yo misma me sorprendí, porque habrá algo imposible para Dios. Un documento no limita tu bendición. Lo que limita la bendición es la falta de búsqueda de Dios y de confiar en el Señor. Aleluya. No hay nada que Dios no te quiera entregar. No hay nada que Dios no pueda hacer para ti. Aquella iglesia Senda Antigua en Baton Rouge es un vivo y ejemplo testimonio de gente que llegaron sin nada, albergados por otros, y de momento comenzaron a creer a Dios, a diezmar, a ofrendar de lo poquito que recibían. Pastor Ramón, usted viera, ellos le llaman trocas.
aquellas guaguas gigantes, hermano, empresas, más de una. Yo me quedé impresionada. Una iglesia pequeña, en número 100 y algo, llegando casi a los 200. Hermanos, que han adquirido un edificio impresionante, que están haciendo un trabajo impresionante, que están levantando iglesias en Honduras, haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque le han creído al Todopoderoso de Israel, al Dios vivo y de poder. Y nosotros, que tenemos otros beneficios, todavía estamos a ver qué pasa. Hermano, provoque que las cosas pasan. ¿Por qué había sequía en Israel? Había sequía porque los altares de Jehová estaban arruinados. No podía llover, no puede llover sobre gente que todavía no está esperando una lluvia temprana y una lluvia tardía. No puede haber lluvia, que es tipo de bendición, sobre altares que están secos, que todavía no ha caído fuego. Queremos las bendiciones y Dios las quiere dar. Dios quiere verte bien, Dios quiere verte bendecido, prosperado y en victoria. Usted sabe que ese es el lema ya. Y eso se le pegó aquí. Eso se le pegó aquí. Y todavía hay gente que no puede decir aquí que está bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y qué está esperando? Esto es una iglesia de prosperidad. Sí, ¿qué pasó? No le gustan, lo siento. Es de prosperidad, es de bendición, es de poder. ¿Sabe qué? El pastor Guillermo López, nuestros hijos de allí, en un culto de CAP aquí, pues él compró VIP al frente, porque quería atender. Y para ese tiempo Idalia estaba, creo que embarazada de Davidcito, y de momento le tiran senda pedra, una piedra así en primera fila. Imagínate que tú recibes una pedra de aquí. Hermano, yo me quedé así mismo como tú te quedaste. Te tiraron una pedra así, pastora. Y yo conservo esa piedra donde quiera que yo voy. No como un amuleto, sino como un recordatorio de que Dios se manifestó sobrenaturalmente sobre mi vida. Estaba en la primera fila. Tenga cuidado, mira, José, esa piedra anda en el maletín del pastor. Una piedra. ¿Quién le tiró una piedra? Yo creo que fue un ángel que tenía que tirar una piedra a él, ¿verdad? Para que fuera bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Yo no sé lo que Dios tenga que hacer, pero el Dios que yo le sirvo hace cosas sobrenaturales. Y pastor Pablo dice, que te tiraron una piedra. No fue la pastora, ¿verdad? No. En medio del avivamiento, una piedra en el pecho. Hermano, yo no sé. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que vamos a ver. Así que no te asombre si hoy sales con la boca llena de oro. No te asombre si de momento metes la mano en el bolsillo y pasó algo sobrenatural. Es que si nosotros no tenemos expectativa de que algo pase, nada va a pasar. Pero llegó la hora de lo que creer a lo sobrenatural, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Que los ensayos se meta una gloria, que no podamos levantarnos, que cuando estemos en reuniones se meta la unción de Dios tan poderosamente, cosas grandes, que cada uno que predica va a predicar como nunca, va a ministrar como nunca, va a profetizar como nunca. Cosas extraordinarias son las que esperamos del Señor. ¿Alguien lo cree conmigo? En medio de aquella sequedad en Israel, Dios levanta a un hombre. Había sequedad, había escasez de alimento, de todo, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado el altar de Dios. Pero Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, mandó acá para que convocaran a los profetas en el monte Carmelo. Ese monte yo he estado varias veces y vamos a volver, si Dios lo permite, el 2023, vaya conmigo. En ese monte, hermano, yo tuve unas experiencias gloriosas con el grupo que he ido.
porque sé que es allí, no sé exactamente la ubicación, pero no hay otro monte como ese monte. Ese es el Monte Carmelo. Y saber que allí fue convocado todo el pueblo. Y fueron convocados los profetas de los Baales. Y ellos orgullosamente asistieron para pasar la vergüenza de que ellos no provocaban ninguna gloria. Que solamente, escuche bien, un hombre, aleluya, que dice la Escritura, que vio el altar de Jehová arruinado. Y lo primero que hizo fue arreglar el altar. Dile que está a tu lado, es tiempo de arreglar el altar. La vasalla. Eso no es para ustedes, eso es para todos nosotros. Es tiempo de arreglar el altar, de tener el altar de Dios en orden. Cosas grandes y mire, nosotros vamos a quedarnos asombrados. Ya comenzó. Aquí está pasando algo extraordinario. En cada reunión Dios está haciendo cosas extraordinarias. La gente no se pierde los programas porque sienten en sus casas lo que nosotros sentimos aquí. Y si podemos mejorar ese altar, ¿cómo sería eso? Aleluya. Mira lo que dice. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y lo más que me gusta, Elías es un hombre de cuerpo. Porque no solamente pensaba en él, porque él podía haberse escapado e irse. Pero él se quedó allí, porque él representaba a un pueblo, pero representaba al Dios de aquel pueblo. Dice la Biblia, tomando Elías 12 piedras, por eso hay que tener cuidado con el yo. No se trata de usted. Lo que yo hago puede lastimar o puede edificar el cuerpo. Y esto es serio, hermano. Yo represento un cuerpo. Usted representa el cuerpo de Cristo. Cuando hablan de la iglesia, si yo hago algo, se lastima el cuerpo. Si usted hace algo, se lastima el cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo de Cristo, el testimonio. Lo digo por lo que dice Elías. Tomando Elías 12 piedras. ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Y qué representaba cada piedra? Una tribu. Lo dice ahí, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar. ¿En el nombre de quién? De Elías. En el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, aleluya, y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Diga confianza. Podemos tener fe. ¿Cuántos tienen fe? Y confianza también. Qué bello. Dice la Biblia, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Son 4 los puntos cardinales del norte, del sur, del este y del oeste. 4 cántaros. Y dijo, hacerlo otra vez y hacerlo otra vez. Hermano, hacerlo la tercera vez. Y así lo hicieron. Diga confianza. Para los hombres eso era imposible. Es que Dios se especializa en lo que es imposible para el hombre. Y está buscando gente como Elías que sean capaces de creerle a él. De manera que el agua corría alrededor del altar, se había llenado de agua la zanja, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y una sencilla oración como esta: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y escuche esto: y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hago una pausa. Si Dios no te mandó a hacer algo, no lo hagas.
si hay cosas que van a comprometer el testimonio del cuerpo de Cristo, pero Dios no te mandó, no lo hagas. Santo. Pero mira lo que él dice, porque él está ante una convocatoria. Hay una multitud, está todo el pueblo de Israel, está el rey. Está Jezabel también allí. ¿Tú crees que ella no está? Claro que sí. Están los profetas, los Baales. Y él dice que esto no es un capricho mío. Yo no estoy haciendo esto para lucirme. No, ni porque me están buscando para matarme. Yo estoy haciendo esto porque tú me mandaste a hacer esto. Aleluya. Y Dios está comprometido con lo que Él dice. Aleluya. Oh, Shakatabashaya. Si Dios te ha hablado algo en particular sobre tu empresa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, recuérdale todos los días lo que Él te dijo, lo que Él te prometió, lo que Él ha dicho sobre ti. Haz memoria, hazle memoria de lo que Él te ha prometido, porque Él está comprometido contigo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Estamos un poco, ¿verdad? Esta mañana a las 5:30 aquí, pero estamos para adelante, hermano, en victoria. Alaba, santo. Mira lo que dice. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué hermosa oración. Si lo que nosotros hacemos, lo hacemos para exaltarle a Él y para que el pueblo sea edificado, créame que hay una respuesta de Dios afirmativa. Respóndeme, qué hermoso. Y dice la palabra, no tuvo que cortarse, no tuvo que brincar, no tuvo que gritar, no tuvo que hacer nada de eso. ¿Sabe lo que pasó? Cayó fuego de Jehová. Cayó fuego de Jehová, porque el altar se arregló. El altar se arregló y el propósito de Dios vino a cumplimiento. Cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Y escuche esto. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Ese era el propósito. Jehová es Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Levanta tus manos y dale gloria al Señor. No importa cuán difícil se torne la situación. El altar no es solamente una estructura física, no, como le llamamos a esto, plataforma, altar, sino una disposición de un corazón rendido a Dios, donde le podamos ofrecer continuamente sacrificios de adoración, de alabanza. El altar de Dios es donde vencemos al enemigo, no importa cuántas cosas se levanten, donde podemos vencer los temores, donde podemos vencer los desafíos, podemos enfrentarlo con tenacidad, sabiendo que Dios está con nosotros. No dependemos del hombre, dependemos de Dios. Y Dios pondrá a la disposición gente que te va a ayudar. El altar de Dios se mantiene encendido cuando pasamos tiempo meditando en Él y en su palabra. Elías le concedía el altar de Dios la importancia que merecía, porque fue en ese lugar donde hubo un altar a Dios, donde Él convocó al pueblo. Si usted nota, habían sustituido el altar de Dios por los altares a los Baales. En ningún punto dice que tuvieron que arreglar el altar de los Baales, porque el altar de Baal ya estaba listo. Por eso había sequía, por eso había escasez, por eso había hambre. Y mientras nosotros nos cuesta a veces orar, y nos cuesta traerle ofrendas a Dios, y nos cuesta, yo fui testigo cuando en Cuba fui la primera vez, y lo que hice, mi corazón lloraba cuando yo veía cómo llegaba la gente extranjera, latina, a hacerse los allá en Cuba, a pagar $10,000 vestidos de blanco, a dedicar a sus hijos en los altares de los Baales allá, con los paleros y los santeros, y no ponía ningún pretexto.
haciendo la fila en el aeropuerto, me miraban porque sabían quién yo era en el mundo espiritual. Y yo los veía y los veía con compasión, viendo familias enteras vestidas de blanco con sus collares que le costaron un dineral. Y a veces nosotros, para orar a un Dios que no hay que hacer nada más que levantar nuestra voz, levantar nuestras manos y abrir nuestro corazón, podemos tener acceso ante el trono verdadero de la gracia para hallar el oportuno socorro, y a veces nos cuesta trabajo. Hay pesadez en nuestros ojos, hay sueño que nos está cargando. Pero a esta gente no le importa matar gallinas, matar animales, hacer sacrificios hasta humanos para dedicárselo a sus dioses. Por eso hay hambre y hay sequedad. Pero cuando el pueblo de Dios arregla su altar, que estaba abandonado por el pueblo de Dios, abandonado, hermano, las cosas comienzan a cambiar en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en tu empresa, en todo lo que tú emprendas, el ministerio, en todo va a cambiar. Porque dice la Escritura que luego de eso todos sabemos lo que pasó. Me voy a reservar todo lo demás, las amenazas, todo. Pero le mandaron a decir a Acab que se preparara porque venía una nube del tamaño de la mano de un hombre, que venía una lluvia de bendición, todo porque el altar se había arreglado. Póngase de pie en esta noche. Nos ayuda el Señor a mantener el altar de Dios en nuestras vidas. Ya no se trata de un montón de piedra, gracias a Dios, ni de estar arrastrando una oveja para picarla en pedazos. Se trata de un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. Tu familia está guardada en el Señor. Tu casa. Aleluya. Gracias, Jesús. Señor, ayúdanos a mantener el altar de nuestra vida arreglado. Que nunca falte el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Reprendemos todo cansancio, toda pereza, toda falta de comunión, Señor. Y que podamos volver a ese primer amor. Ese amor por ti, Señor, por tus cosas, por tu música, por tu palabra, por venir a tu casa, por servirte, Señor. Padre, que no podamos sustituir por nada ni nadie lo que te pertenece a ti, el primado, porque el primado te pertenece. Aleluya. Cuando Eliseo tomó el manto de Elías, gloria a Dios, y fue a abrir el Jordán, tocó con el manto las aguas y preguntó que dónde estaba el Dios de Elías. Y recuerdo cuando Dios me hablaba y me decía, no se trata del Dios de Elías, se trata de dónde están los Elías de Dios. Los Elías de Dios, porque sigue siendo Dios. Si hay alguien que quiere la oración, necesita la oración, yo le invito a pasar. Si hay alguien que desea reconciliarse, yo le invito a pasar. Aceptar a Cristo como su Salvador, le invito a pasar. Oh, Shakatarabashaya. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo. Gracias, Jesús. Trae aquí el cielo. Santo. Ayúdanos, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, Aleluya, gracias. inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo.
Santo. Trae aquí el cielo. Sherebekenda. Sherebekea. Bosorobokonda la basaya. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Danos de tu gloria. Gracias, Jesús. Danos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Oh, Trae aquí el cielo. tierra bacabasa. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. 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 Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu ¿Quién tú? gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Pastor José, Inúndanos vamos a orar por de ti. tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu Boshakata gloria. rabashanda. Trae Padre, aquí en el nombre el de cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no Levante hay su mano y glorifica al Señor. enfermedad. Llénate de esa paz, de ese amor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay Aleluya. enfermedad. El cielo aquí está. 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 Levante su manita. Haga un compromiso con el Dios del cielo, hermano, de tener un poquito más de intimidad con Dios, para nosotros ver todo lo que Dios ha dicho. Y ya empezamos.
Hay cosas que están detenidas para ti. Se van a desatar. Se van a desatar. Te vas a sorprender. Hablo salud para los enfermos. Ahora mismo, Señor, los que están en los hogares, que necesitan fortaleza, Padre. Ahora mismo enviamos tu palabra de sanidad, de fortaleza. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, crea, Padre, crea plata, crea oro. Sana los huesos, sana toda enfermedad. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, creemos que está hecho. Padre, trae esa a tu pueblo. Necesitamos cada vez más de ti. Busca el hombro de un hermano y declara su altar en fuego. Vamos, busca el hombro, decláralo, 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 ese altar en fuego. Nada, nada, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes tu altar en fuego. Comenzaste a ver, el Señor va a quemar la grosura, lo que no sirve, pero va, aleluya, a elevarse un olor grato de presencia de Dios, de la presencia de Dios. Abashaya, ante tu trono, demonios caen, huye la muerte. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Vengan, vengan, hay una palabra para ustedes. Gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu trono, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Vos aquí, Baba. Fuego del altar, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Abba, Somaya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Oh, poderoso, 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 poderoso. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Una El puerta. cielo aquí está. El cielo Sama. aquí está. Shekenda la El baba. cielo aquí está. Ve una puerta que se abrió, hija. Tiene una promoción fuerte, tiene tu nombre. Es como cajas de regalo, 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 regalo. Shekaba, Sondalia Basaya. Padre, gracias. En el Migdalia, ven. Yo necesito que usted cubra a Migdalia. Migdalia es bien valiente. Muy valiente. Y como cuerpo nosotros necesitamos cubrirla para que ella sea diligente y todo lo que vaya a hacer lo haga siempre. Porque de donde Dios sacó a Migdalia, ella tiene una autoridad, una unción. Y la vamos a cuidar. Oh, Shakabashanda. Gracias, Señor. Ella no está sola. Padre, yo la cubro. La cubro con tu manto de paz. Señor, ninguna arma que se levante contra ella prosperará. Padre, en el nombre de Jesús la cubro, Señor. Ella ya sabe cuál es su llamado, Señor. Y ella lo va a ejercer con sabiduría de lo alto, Señor. Y aquí estaremos para cuidarla. Pero sobre todo tu ángel la cubre y la cuida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendigo, hija. Posha katabasa. Shegraba katabashanda. Oh, sherebekenda la basaya. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cúbrela con tu manto, Señor. Cúbrela con tu manto. Hermano, lo que usted no entienda, ore por eso. Aleluya. Glorifica al Rey. Estamos pidiendo unas cosas y las vamos a ver todas. En el nombre de Jesús, Lizzy. Ora. Tú, ora.
Pon la manita aquí. Esta parejita, venga. Ustedes. La nena se ríe. Qué linda. Dirección estaban pidiendo y dirección Dios les da. Mosha Kiman Soto Makaya. Ya no hay más. Porque ya entraron en mi reposo, dice el Señor. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pastor, abrázalo. Dele gloria al Espíritu Santo está aquí. Oh, Rabakabashanda. Oh, Rabashanda, Rabasaya, Bashanda, Rabasaya. Dios está aquí. Oh, Rabashanda, Rabasaya. Adore, 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 adore. Dios está aquí. Adore, 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 adore. Llenas mi vida de una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que llega a mi vida más allá. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí, que va shanda. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, mi buen Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llenas mi vida de una sola verdad, aleluya, que cuando me miras nada puedo ocultar. Padre, bendice tu vida. Que es tu fidelidad, llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Qué lindo. Sean bendecidos, Iglesia de Cristo, apercibidos en todo tiempo, con el altar arregladito. Dios está en control. Confiemos que todo va a estar bien. Todo lo que Él ha prometido viene a cumplimiento. Amemos a Dios más que nunca, más que nunca. Apeguémonos a Él. Cuidemos nuestra vida. No porque estemos asustados,
porque en este tiempo yo no tengo ningún miedo de nada. Y la gente asusta y yo estoy bien tranquila. Anoche me llamó mi hija y me dice, mami, ora, porque hay un aviso de tornado donde ella vive. Yo dije, tranquila, todo va a estar bien. Es que yo no sé, eso lo hace Dios. Porque imagínese que usted está asustado por todo. Nosotros tenemos que aprender a vivir confiadamente. Eso lo da Dios. Dios es el dueño de todo. Y si Él cuida de las aves, va a cuidar de nosotros. Amén. Les amo, les bendigo. Buenas noches. Y después Dios dice, bueno, nos vemos el domingo. Traiga un amigo, traiga 3 amigos. Venga con un milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Las Déboras llegan a Orlando. Separa tu espacio para tener 3 días de retiro lleno de palabra, ministración y tiempo único con otras mujeres de Dios. Desde el 24 hasta el 26 de marzo de 2022 en el Holiday Inn Orlando. No te quedes fuera. Con todas las comodidades de una reina, llama ya al 787-730-5880. Media vigilia en la Senda Antigua en Toalta. Viernes 1 de abril, comenzando a las 7:30 de la noche. Será una noche de alabanza, adoración y oración al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquilatuautopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. RS Contractor 359-1784. Cristo ahora veo café. Evangeliza hasta los confines de la tierra. James Enterprises 529-2202. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la Senda Antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Viaje a Argentina con la pastora Wanda Rolón en una experiencia inolvidable del 18 al 30 de septiembre del 2022. Acompáñanos a descubrir las más bellas maravillas naturales de Argentina. Estaremos visitando las cataratas de Iguazú, los hermosos paisajes de Bariloche y Mendoza y la impactante Buenos Aires. Incluye estadía en hotel de 5 estrellas y la transportación a las diferentes ciudades por aire. Separa con tiempo tu espacio llamando a Pronto Travel al 607-5863 o 798-6455.